Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alfonso Pérez. Yo soy traumatólogo del Hospital del Trabajador de Santiago y les voy a hablar hoy sobre el examen físico de la mano y muñeca. El objetivo de esta presentación es mostrarles de una manera sistemática y ordenada cómo puede realizarse el examen físico de la mano y la muñeca y enseñarles algunas pruebas específicas del examen físico para algunas patologías frecuentes de este segmento. El examen físico es esencial para llegar al diagnóstico correcto y enfrentar de una forma ordenada y sistemática nos va a ayudar a que evitemos pasar por alto elementos importantes para el diagnóstico. Ahora, para el examen físico es un requisito tener un conocimiento de la anatomía funcional de la mano acabado para poder interpretarlo. Vamos a partir de una manera ordenada, haciendo primero una evaluación primaria de nuestro paciente, escuchando al paciente sus síntomas y la historia sobre los síntomas que presenta, si tiene dolor, si hay pérdida de sensibilidad, si hay bloqueo de la movilidad de algún dedo, por ejemplo, si hay déficit de fuerza o si hay un evento traumático que desencadena las molestias. Posteriormente vamos a observar al paciente, en particular las características de la piel, si hay posturas antálgicas, si hay alguna lesión cutánea o un estigma de trauma. Vamos a evaluar la movilidad activa del paciente y vamos a tratar de que el paciente localice el dolor. Posteriormente vamos a pasar a una evaluación secundaria en que vamos a evaluar por segmentos la extremidad, pasando por piel y faneros, el examen vascular, el examen músculo-tendíneo, osteoarticular y neurológico. Es muy importante el ambiente donde nos vamos a situar. Idealmente el paciente y el examinador tienen que estar sentados, ambos enfrentados, y con la extremidad superior descansando sobre la camilla o el escritorio donde estamos haciendo el examen físico. Y es muy importante descubrir desde el codo hacia distal y comparar ambas extremidades. Posteriormente vamos a evaluar la región palmar de la mano y la cara volar del antebrazo y vamos a evaluar si hay signos como edema, eritema, equimosis, cambios de coloración de la piel, si hay heridas o cicatrices, si hay deformidades a nivel de alguna estructura o una postura anormal de la extremidad. También vamos a evaluar si es que hay atrofia de la musculatura tenar, hipotenar o también del antebrazo. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que flecte los dedos de las manos y vamos a evaluar si es que hay algún grado de deformidad o si es que hay algún resalte o bloqueo articular. También vamos a ver si es que hay alguna postura normal como rotación de un dedo, a lo cual nosotros llamamos clinodactilia. Vamos a ir a la región dorsal de la mano y el antebrazo y vamos a evaluar también los mismos signos, si hay algún cambio cutáneo, si hay algún estigma de trauma, heridas o cicatrices. Y vamos a evaluar si hay deformidades o posturas anormales. En esta región en particular vamos a evaluar si es que hay atrofia de la musculatura de los interóseos en el primer espacio y también en el espacio intermetacarpiano. Posteriormente vamos a evaluar los rangos de movilidad articular, pidiendo al paciente que en forma activa realice la flexión y extensión de muñeca, la pronación y supinación. Esto se realiza con los codos pegados al tórax y con los codos en flexión para evitar que compense con el hombro. Y después los movimientos de radialización y cubitalización de la muñeca. Una vez realizada esta evaluación primaria vamos a poder tener algunos hallazgos iniciales que nos puedan orientar a la patología del paciente y eso nos va a permitir enfocar nuestro examen físico en forma dirigida. Y pasaremos a esta evaluación secundaria evaluando por sistema los hallazgos del paciente. En cuanto a la piel y faneros, vamos a evaluar las características normales de la piel, su grosor, la laxitud, si hay alguna collosidad o punto de apoyo, si hay cicatrices o contracturas retráctiles y también observar la lámina ungueal si es que hay laceraciones, signos distróficos. Un ejemplo es la enfermedad de Dupuytren en que es visible la contractura en flexión del dedo meñique y una cuerda tendínea en el eje del quinto rayo y que esta cuerda también va a poder palparse en la región cutánea como un engrosamiento de esta. Otro ejemplo es de un paciente en que su mano izquierda está notoriamente aumentada de volumen con cambios de sudoración, aumentos de temperatura y cambios tróficos de la piel que son en este caso secundarios a un cuadro de dolor regional complejo tipo 1. En cuanto al examen vascular, vamos a hablar la temperatura de la piel, el llene capilar, que se realiza haciendo compresión del lecho unguial, y el llene debería ser normal menor a 2 segundos. Vamos a evaluar los pulsos radiales, palpando como se ve en la imagen radial al flexor carpirradiales, idealmente
con el dedo índice y medio, no usar el pulgar porque muchas veces puede dar la falsa sensación de pulso, que es nuestro propio pulso. También es importante evaluar en el estado vascular no solamente la parte arterial, sino también el estado venoso, y que tenemos que evaluar si es que hay cianosis o congestión venosa y también signos de edema. Cuando queremos evaluar la arteria predominante que perfunde la mano, vamos a realizar el test de Allen, que consiste en comprimir la arteria radial y cubital, como se ve en la imagen, y hacer un vaciamiento venoso pidiéndole al paciente que flecte y extienda los dedos alrededor de 30 segundos. Posteriormente se libera una de las arterias, inicialmente la arteria radial, y se mide el tiempo en que demora en perfundir la mano. Luego se repite el mismo procedimiento con la arteria cubital, y la arteria que perfunda en menor tiempo, esa va a ser la arteria predominante. Pasando al examen musculotendíneo, vamos a hablar primero de los tendones flexores, que para eso vamos a evaluar el efecto tenodésico y luego examinar en forma aislada los flexores superficiales de los dedos, los flexores profundos de los dedos y el flexor largo del pulgar. El efecto tenodésico de los flexores se logra realizando extensión pasiva de la muñeca y se observa una cascada en flexión de los dedos. Esto se produce porque al llevar la muñeca en extensión, por la tensión propia de los tendones cuando están en continuidad, los dedos se tienden a flectar, independiente que el paciente no lo quiera hacer. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que realice flexión activa de los dedos. Como se ve en la imagen superior izquierda, el paciente logra un puño completo y flecta las articulaciones interfalángicas proximales y distales, activando los flexores profundos. En la foto de arriba a la derecha se observa el paciente con flexión de las interfalángicas proximales, pero las interfalángicas están extendidas, activando los flexores superficiales. Posteriormente es importante realizar en forma individual, sobre todo si tenemos, por ejemplo, una herida lacerante en la cara palmar del dedo medio, como en la imagen de izquierda abajo, en que le pedimos al paciente que flecte el dedo bloqueando los otros dedos, con lo cual se activa solamente el flexor superficial. Y posteriormente se le pide al paciente que flecte el dedo, pero esta vez bloqueando la articulación interfalángica proximal, apoyando el dedo sobre la falange media. Y con eso solamente se evalúa la función del flexor profundo. Para evaluar la función del flexor largo del pulgar, se bloquea la articulación metacarpofalángica como se ve en la imagen y se le pide al paciente que flecte la articulación interfalángica. Los tendones flexores de la muñeca, se evalúa primero el flexor carpirradialis, pidiendo al paciente que flecte y radialice la muñeca, y se va a volver prominente en el margen radial y volar de la muñeca y se va a hacer palpable. En algunos casos, como sinovitis, puede producirse dolor a la palpación o con el movimiento. El flexor carpionaris, por su parte, se va a evaluar con flexión y cubitalización de la muñeca y también se va a ver como una región prominente en el borde cubital y palmar de la muñeca. El músculo palmaris longus está ausente entre un 3 y un 15% de la población, pero en algunos casos, si uno lo desea objetivar, se realiza mediante oposición del dedo meñique y el pulgar y pidiéndole al paciente que flecte la muñeca. Una condición particular de los tendones flexores es la tenovaginosis, que es un estrechamiento de la vaina retinacular de estos tendones. Y una de ellas es el dedo en gatillo, en que se produce un engrosamiento de la polea A1 de los dedos largos o T1 del pulgar, y que puede observarse dolor en relación a esta polea de la palpación y eventualmente un nódulo palpable o incluso bloqueo o resalte de la articulación al pedirle al paciente que flecte la articulación metacarpofalángica. Otra condición importante es la tenosinovitis piógena, que, como dice el nombre, es una infección bacteriana de la vaina de los tendones flexores, en los que Canabel describió 4 signos para el diagnóstico, que son el aumento difuso de volumen del dígito afectado, dolor en el trayecto de la vaina del flexor, actitud en semiflexión y un dolor palmar a la extensión pasiva del dedo afectado. Los tendones extensores, vamos a evaluar también el efecto tenodésico con flexión de la muñeca y examinar en forma aislada posteriormente
los tendones extensores común de los dedos, los extensores propios del dedo índice y meñique, y el extensor largo del pulgar, así como el abductor largo del pulgar. Hay que recordar la anatomía compleja de los tendones extensores y que, a pesar de haber alguna lesión, ocasionalmente puede haber algún grado de función, sobre todo por la localización en que se produce el daño. Así, por ejemplo, si una lesión es proximal a la juntura tendínea, el dedo puede tener algún grado de función extensora apoyado por el dedo adyacente. Recordar los compartimentos extensores a nivel de la muñeca, que se pueden palpar el más radial, el primer compartimento extensor, el segundo compartimento extensor que está justo radial al tubérculo de Lister, el tercer compartimento que está cubital al tubérculo de Lister y posteriormente el extensor común, el cuarto compartimento que está cubital al extensor largo del pulgar, posteriormente el extensor propio del meñique y el extensor cubital del carpo, que se encuentra en la región más cubital y justo sobre la cabeza de la ulna. Para aislar los tendones extensores se le pide al paciente que extienda los dedos y luego se prueba esto contra resistencia. Así vamos a ver en la imagen superior izquierda cómo se prueba la función de los tendones extensores comunes y luego en la imagen central cómo se prueba la resistencia. El extensor largo del pulgar se le pide al paciente con las manos apoyadas sobre la mesa que eleve el pulgar hacia el cielo y con eso se evita la función del abductor del pulgar. El extensor propio del índice y propio del meñique se evalúan según las fotos de abajo a la izquierda y a la derecha, en las que se bloquea la acción del extensor común y se aísla solamente el tendón extensor propio. Una condición particular es cuando hay una rotura de la banda central del tendón extensor a nivel de la interfalángica proximal y en este caso puede haber todavía algún grado de extensión de la falange distal. Para lograr aislar este efecto, uno realiza el test de Elson, en que con las articulaciones interfalángicas proximales flectadas no se logra extender activamente la falange distal. Si existe una rotura de la banda central, el paciente logra extender la articulación interfalángica distal, ya que las bandeletas laterales permiten transmitir la fuerza hacia la articulación interfalángica distal. Los tendones extensores de la muñeca se van a evaluar como grupo: los extensores radiales, el extensor brevis y longus, mediante extensión y radialización de la muñeca y que puede palparse justo radial al tubérculo de Lister o tubérculo dorsal. El extensor carpionalis se va a probar mediante extensión y cubitalización y es palpable justo dorsal a la cabeza de la urna en el margen cubital de la muñeca. Hay que recordar algunas deformidades en particular, como la deformidad en cuello de cisne, que es una caída en flexión de la articulación interfalángica distal y una hiperextensión de la interfalángica proximal y que puede deberse a lesiones crónicas, por ejemplo, una lesión del tendón extensor a nivel de la interfalángica distal como un mallet finger después de un tiempo. Distinta es de la deformidad del boutonniere, en que hay una flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal, en que habitualmente se produce por lesiones crónicas de la banda central del extensor. Una condición particular es la tenosinovitis de Kerbein, en que se produce una tenovaginosis del primer compartimento extensor y en ella se produce dolor en el estiloides radial y dolor a la abducción activa del pulgar. Además están pruebas específicas como la prueba de Finkelstein y de Eichhoff, en que la prueba de Finkelstein corresponde a una tracción y cubitalización del pulgar y esto va a producir dolor en el primer compartimento extensor. La prueba de Eichhoff, que habitualmente se confunde con la prueba de Finkelstein, se le pide al paciente que con el pulgar incluido en el puño realice cubitalización y también produce dolor en el primer compartimento extensor. Yendo al examen osteoarticular, inicialmente podemos evaluar en aquellos casos en que hay fracturas desplazadas y luxaciones. Es habitualmente evidente la deformidad y va a centrar nuestro examen físico. Pero en aquellas fracturas que no están desplazadas, el dolor localizado en algunos puntos específicos podrá relacionarse eventualmente con exámenes como radiografía. Vamos a comenzar inicialmente comparando los rangos articulares activos de los pasivos y tras la lesión
contra la extremidad no lesionada. Y podemos dividir la muñeca en regiones radial, dorsal, cubital y volar. En la región más radial vamos a partir por el escafoides, en que el tubérculo va a ser palpable justo distal y radial a la inserción del flexor carpi radialis. Posteriormente vamos a evaluar el dolor en la tabaquera anatómica entre los músculos del primer compartimento extensor y el extensor largo del pulgar. Y también podemos hacer compresión axial del pulgar, que producirá dolor a nivel de la tabaquera anatómica y dolor a la cubitalización con el puño pronado. Al examinar la articulación trapecio metacarpiana, eso se puede evaluar palpando un poco más distal y radial que el trapecio, y se puede realizar un test llamado Green Test, en que se produce compresión axial y rotación del pulgar, produciendo dolor en aquellos casos que hay patología articular de la trapecio metacarpiana, como por ejemplo sinovitis o artrosis. Yendo a la región más dorsal, puede ser más complejo porque no siempre hay reparos, pero siempre uno puede guiarse por el tubérculo de Lister, que se encuentra en la región más central, y un poco más distal nos vamos a ubicar con la articulación radiocarpiana. En la región más central vamos a poder encontrarnos con la articulación escafolunar y podemos palpar también el semilunar en su región más dorsal. En la región más dorsal y cubital vamos a poder palpar la articulación radiocubital distal y posteriormente la cabeza de la ulna. En la región cubital vamos a poder palpar la cabeza y la estiloides de la ulna. Vamos a poder encontrar el hueso piramidal siguiendo el tendón del flexor carpi ulnaris y el pisiforme o triquetrum en la región más dorsal siguiendo el extensor cubital. Entre los tendones flexor carpi ulnaris y extensor carpi ulnaris nos vamos a encontrar con una depresión justo distal al estiloides cubital, que esa es la fobia, y que esa puede traducir dolor cuando hay, por ejemplo, lesiones del complejo fibrocartílago triangular. A la región palmar también es importante evaluar la anatomía ósea del pisiforme, que se va a palpar justo en el talón de la mano, y un poco más distal y radial vamos a poder palpar el gancho del ganchoso. Entre esas dos estructuras pasa el nervio cubital y eventualmente podríamos también tener un sitio de compresión que puede ser reproducible el dolor. Sobre la estabilidad, las pruebas de estabilidad de la muñeca, vamos a hablar solamente de la prueba de Watson, en que permite evaluar si hay lesiones del ligamento escafolunar y se realizando presión sobre el escafoide y pasando desde la cubitalización hacia la radialización de muñeca. Cuando hay una lesión del ligamento escafolunar, se va a sentir dolor y clic al momento de pasar a la radialización, que es el momento en que el escafoide se reduce en su posición normal. La otra prueba de estabilidad que vamos a mencionar es la estabilidad de la articulación radioulnar distal, en la cual se bloquea el radio y se prueba la traslación anteroposterior de la ulna, y eso se realiza en rotación neutra, en pronación y en supinación, y se evalúa el grado de traslación que hay y si es que hay un tope o no que bloquee el paso más allá de lo normal. Del examen neurológico vamos a partir hablando sobre la inervación sensitiva de la mano, recordar las raíces que dan la sensación a la mano, pasando desde C6 a T1, y los territorios que inervan en la región palmar y dorsal, que no son necesariamente los mismos. Y posteriormente recordar también la inervación neurológica y las ramas sensitivas que dan la sensibilidad y la sensación en el resto de la mano, que los nervios principales son el nervio mediano, el cubital y el radial, pero que también recordar que la parte distal del antebrazo está inervada por la rama cutánea antebraquial lateral y el antebraquial medial. La sensibilidad la podemos evaluar pidiendo al paciente que la gradúe en una escala de 0 a 10, pero también lo ideal sería utilizar ya sea un discriminómetro de Dellon de 2 puntos o una forma más artesanal, que es doblando un clip y asegurándonos que la distancia entre las puntas del clip sean de 5 milímetros. Con eso podemos evaluar la discriminación de 2 puntos. Lo normal es habitualmente 5 milímetros en la punta de los dedos, y saber si es que hay un déficit sensitivo comparado con la mano contralateral. La función motora del examen neurológico, hay que recordar la anatomía funcional,
los distintos grupos musculares que van a inervar el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital, y según eso podemos evaluar si es que es una lesión alta o a nivel bajo que compromete la musculatura extrínseca o extrínseca de la mano. En particular, una forma rápida de evaluar esto es pidiéndole al paciente que realice abducción del pulgar, que vamos a evaluar el abductor pollicis brevis, que está inervado por el nervio mediano, pedirle al paciente que cruce los dedos y con eso estamos evaluando los intrínsecos, que son inervados por el nervio lunar, y después pedirle al paciente que extienda la articulación interfalángica del pulgar con la mano sobre la mesa, que activa el extensor pollicis longus, que es inervado por el nervio radial. Algunas condiciones particulares y muy frecuentes son el síndrome del túnel carpiano, en que un signo clásico es el signo de Fallen, en que el paciente con las muñecas en flexión va a producir disestesias o parestesias en el territorio mediano. En general, la prueba es más específica mientras más precoz aparezcan los síntomas, pero pueden aparecer incluso después de los 45 segundos. En general, después de los 60 segundos ya es menos específica y es poco probable que se deba a un síndrome del túnel carpiano. El signo de Durkheim es similar al signo de Fallen, que también se produce parestesia a nivel del territorio mediano al realizar compresión del nervio mediano a nivel del retináculo flexor por 30 segundos. El signo de Thielen va a reproducir dolor, disestesias o parestesias en los dedos cuando se percute a nivel del retináculo flexor. Cuando hay lesiones del nervio cubital, existe un signo llamado Froment, en que el paciente, por pérdida de los intrínsecos, no logra producir aducción del pulgar. Y para poder lograrlo, el paciente flecta en forma involuntaria la articulación interfalángica, como se ve en la mano de la derecha. Otro signo de lesión del nervio cubital es el signo de Bartenberg, en que se produce una abducción del meñique en reposo o escape del meñique, ya que el extensor propio del meñique, que está inervado por el nervio radial, no encuentra resistencia al tercer interóseo palmar, que es el que aduce el meñique, y por lo tanto produce abducción. En resumen, partir realizando una evaluación inicial y posteriormente, según los hallazgos, vamos a pasar a una evaluación por sistemas, evaluando la piel, los tegumentos, el estado vascular, el examen músculo-tendíneo, osteoarticular y neurológico. Y algunas recomendaciones: ser ordenado y sistemático en el examen físico y realizar el examen físico completo una y otra vez hasta sentirse cómodo. Y obviamente, si hay dudas, preguntar a algún colega.